Hola, mi nombre es Stephanie Escamilla y hoy les hablaré sobre los antecedentes de la crisis educativa en El Salvador en época de pandemia. La historia de la educación salvadoreña comienza con el decreto número 17, publicado en el Diario Oficial número 267 del 8 de diciembre de 1939. Antes de esta fecha, lo que ahora es el Ministerio de Educación estaba incluido en el llamado Ministerio de Relaciones Exteriores, Justicia e Institución Pública. Esta reforma fijó los marcos o esquemas que el nivel primario conservó hasta la década de los 60, aunque en 1956 aparecen nuevos programas de educación primaria. Hasta 1967 el sistema educativo no era más que una serie de cursos de instrucción técnica que respondían a formas económicas distribuidas en pequeñas unidades productivas como lo eran las haciendas o las fincas cafetaleras, entre otras. La reforma educativa de 1968 redistribuyó los niveles académicos, incorporando la educación parvularia como inicio del proceso educativo. Luego de la reforma, el sistema se ha convertido y se ha distribuido en los niveles que conocemos ahora, por los cuales todos hemos pasado. La educación en El Salvador ya se ha visto forzada a dar saltos tecnológicos y también ha pasado por crisis anteriormente a la pandemia. En 1968 se impulsa la televisión educativa en el marco de una reforma. Esta buscaba, a través de los medios de comunicación, convertir las estructuras sociales tradicionales y modernizarlas, la cual nos demuestra que la implementación de tecnologías sin un análisis previo de las condiciones socioeconómicas de nuestro país, más que ayudar, puede acrecentar las desigualdades y privar a muchas personas del derecho a la educación. Durante el conflicto armado, el sistema educativo sufrió un gran retroceso en todos los aspectos, principalmente por las condiciones económicas. Para 1978, antes del conflicto, la asignación presupuestaria estatal al rubro educativo fue de 23.15%. Con el inicio de la guerra, en 1980 decayó al 3.6% y al finalizar el conflicto llegó a descender en 1992 hasta el 1.5%, debido a que el gobierno asignó más del 40% de su presupuesto al Ministerio de Defensa y Seguridad Pública, lo cual nos da una lección en cuanto al desarrollo de la educación en tiempos convulsos como los que se viven. El Salvador cuenta con un sistema de educación deficiente que lo causan diversos factores que van desde económicos hasta culturales. La situación actual de deficiencia no es un problema surgido de la noche a la mañana, mucho menos causados por la crisis de la pandemia. Es producto de años de descuido y abandono al sector educación. Los antiguos gobiernos nos han dicho que este sistema se ha estado mejorando en todos sus aspectos, como en equidad y en tecnología, que tan útil se ha vuelto, pero la pandemia que actualmente se vive nos dice que la educación sigue siendo un privilegio y no un derecho de todos. Salen a relucir los problemas graves que tiene nuestra población salvadoreña, problemas arraigados a un deficiente y desigual sistema de educación. Gracias. El sistema educativo salvadoreño ante la pandemia que estamos viviendo actualmente se vio paralizado en la fecha 11 de marzo por la situación que estamos viviendo. Se creó el Plan Continuidad Educativa, en el cual por medio de un número telefónico los docentes podían recibir asesorías acerca de la educación que iban a impartir a los estudiantes y se empezaron a implementar plataformas como Google Classroom para que pudieran estudiar los jóvenes. El 21 de mayo se empezó a lanzar la tercera fase de que es la educación por medio de radio y televisión. El 25 de mayo dio inicio este programa de educación que se llama Aprendamos en Casa, en el cual por medio del canal 10 se estableció un horario en el cual podrían recibir clases niños desde educación básica hasta bachillerato. Estas medidas de educación claramente son presentadas para el sector público. El sector privado de educación tomó otras medidas de implementación para seguir recibiendo las clases normalmente por medio de plataformas en línea. Sin embargo, se ve una gran diferencia en el acceso a Internet. Se sabe que en el país los principales jóvenes y niños que asisten a escuelas públicas
son personas de bajos recursos y al implementar esta modalidad en línea se vieron bastante afectados, ya que sabemos que no todos poseen un dispositivo electrónico, internet en sus hogares, una computadora para poder estudiar o inclusive un televisor para poder recibir sus clases. Otro aspecto a tratar con referencia a esta nueva modalidad de educación es la familia y el apoyo que los estudiantes pueden recibir de ella. Se sabe que muchas veces los padres no tienen el tiempo para poder educar a sus hijos, dedicarles a ellos más espacio para poderles inculcar valores, poderles enseñar más cosas, y la escuela cumple ese rol bastante en nuestro país. ¿Qué sucede con la pandemia que estamos viviendo? Ahora esos padres que no tenían tiempo, que no podían dedicarle, tienen que estar con sus hijos en sus casas. Muchas veces no tienen esa paciencia. Los niños ahora están en un ambiente totalmente diferente al que ellos estaban acostumbrados a vivir en la escuela, que la escuela está solo para estudiar, solo para realizar estas actividades. Y en las casas recordemos que todos viven realidades diferentes, todas las familias son diferentes y su forma de vivir muchas veces puede perjudicar a los niños porque no tienen la misma atención, no pueden prestar la misma atención a su educación, a sus libros, a su estudio porque hay muchos distractores. Puede ser que no los apoyen, no tengan a alguien que los esté ayudando, ya no tienen a la maestra. También podemos ver un gran descontento de muchas personas por parte de esta nueva metodología que ha implementado el Ministerio de Educación ante esta pandemia. También vemos muchos matices en esta situación y en el centro de esto, ya que podemos ver a muchos padres contentos de que sus hijos van a poder seguir estudiando en línea, de que a pesar de todo siempre se está tratando de ayudar, y muchos otros están descontentos, ponen pretextos. Algunas personas tienen televisión, tienen internet, sin embargo están poniendo muchos pretextos a la educación. Pueden ser que un partido de fútbol o cualquier otra cosa, un videojuego, ellos sí estén atentos y dispuestos a verlo, realizarlo, pero para la educación realmente las personas no ponen interés. Todos esos factores solo podemos saber claramente que muchos niños van a abandonar la educación, ya no podrán seguir este año con sus estudios y muchos ya lo han dejado por no poder adaptarse a la nueva forma de implementación escolar. Y también podemos ver que muchos de los problemas que están en el área de educación vienen encadenados a otros, a la situación económica del país, a las desigualdades que vivimos en nuestro país. Son tantos factores que afectan la educación de los niños y jóvenes de El Salvador que realmente considero que no nos ponemos a pensar siempre, pero gracias a esta pandemia estamos viendo realmente la dificultad y esas espinas que cuestan y hacen que no prospere nuestro país.